Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Buenas noches, amigos, bienvenidos a esta sesión número 2 del capítulo número 7 de Daniel. Sabes que estamos estudiando los últimos tiempos. Ha sido mi oración, está siendo mi oración cada día, cada semana, cada temporada que transcurre, de que cada uno de nosotros que nos unimos para poder estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña en torno al fin de los tiempos y el regreso de Jesucristo. Mi oración es que podamos enamorarnos más del Señor, fascinarnos, conocer las realidades, la realidad que está aquí en la palabra de Dios. Y sabes que este estudio está siendo muy intenso, pero al mismo tiempo tengo la convicción de que está siendo de mucha edificación. Estamos conociendo lo que está por venir para enamorarnos y fascinarnos de el que está por venir. Sé que tú y yo, como hermanos en el Señor, como familia de Dios, el día que más anhelamos es el día donde veremos a Jesucristo aparecer en las nubes, regresar a la tierra, tomar el reino de una vez para siempre, poner fin a toda la historia humana y comenzar una nueva era. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. En eso estamos aprendiendo. La sesión pasada ya vimos los primeros 14 versículos de este capítulo 7 de Daniel. Te decía que en lo particular es el capítulo, mi capítulo preferido de la Biblia. Me fascina ver que en un solo capítulo el Padre nos puede mostrar cómo se cumple toda la historia humana. El capítulo tiene 28 versículos. Vimos la lectura de cómo Daniel está teniendo un sueño, una visión, está en su habitación y de hecho es la primera visión que Daniel tiene. Te mencionaba que de aquí en adelante vamos a ver el contenido profético del libro hasta el capítulo 12, pero no va a estar desconectado. El 8, el 9, el 10, el 11, el 12, es todo un tren donde veremos cómo cada vez nos vamos acercando más a toda la maravilla que Dios nos muestra en este libro. Este libro es fascinante y luego nos va a abrir paso para que vayamos a estudiar Apocalipsis. Entonces veíamos que Daniel está teniendo un sueño, una visión, y ve cuatro bestias que están luchando, que eran diferentes la una de la otra, y todo eso ya lo aprendimos.
estas cuatro fuerzas espirituales que han dominado el mundo, la parte espiritual de los reinos que han imperado: Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, y 10 reinos que muchos estudiosos, muchos teólogos creen que son las potencias que hoy gobiernan el mundo. Pero Daniel veía que de esta cuarta bestia aparecería un cuerno pequeño, y veíamos que el cuerno pequeño es una referencia al anticristo, este emperador perverso del fin de la era. Jesucristo va a venir a reinar, pero antes que Jesús venga a la tierra, regrese y tome el reino, el mundo tiene que pasar por el último periodo de la historia. El más difícil es un último periodo de 7 años que se divide en dos, y sus últimos 3 años y medio van a ser la era más oscura. Jesucristo dijo que en San Mateo 24 que tiempo como ese no ha existido ningún otro tiempo en la historia como ese. Y ahora aquí del versículo 15 en adelante, vamos a ver que Daniel está turbado, quiere saber qué significa todo esto, que de alguna forma ya tuvimos luz de parte del Señor para interpretar qué es. Pero vamos a leer y vamos a ver que Daniel tiene un encuentro con un ser celestial que está ahí frente al trono, y ese ser celestial empieza a dar la interpretación de qué significa todo esto. Lee conmigo en el versículo 15, dice: se turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que Daniel se acercó a un ser celestial, a un ángel que estaba frente al trono, y le preguntó qué era todo lo que significaba todo esto. Y este ángel le habla y le dice: y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Eso ya lo vimos. Los imperios de Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este versículo 18, amado hermano y hermana, es fascinante. Debería ser nuestro rema de vida, debería ser uno de los motivos por los cuales caminamos, por los cuales estamos en la fe, saber que va a haber un día, un momento donde vamos a ser parte de un reino eterno. Y ponte a pensar, cada uno de estos imperios fueron temporales, duraron 200, 300, 400 años, pero el reino de Jesucristo va a ser eternamente y para siempre. Quiero contarte una experiencia que viví esta semana. Encontré a 3 chicos, hablamos de Dios. Ellos no conocían de Dios y yo les hablé acerca de Jesucristo, acerca del plan que el Señor tiene con sus vidas. Estos chicos eran 3 jóvenes que iban a jugar fútbol a una cancha, estuvimos platicando. Les hablé acerca de la oportunidad de Jesús, de promesas eternas. Y yo fui muy enfático con ellos y les decía: Jesús nos llama a renunciar a todo, a cambiar nuestro estilo de vida, a tener un antes y un después. 2 de ellos aceptaron al Señor. Ellos me dijeron: vamos a ir a una iglesia, vamos a cambiar. Pero otro dijo: no, no, no quiero, estoy cómodo con mi vida, no quiero, yo estoy bien así, no quiero tener un encuentro con Jesús. Fue muy sincero, lamentablemente, pero pienso en que a nuestras vidas tiene que venir la revelación de que va a valer la pena dejarlo todo en esta era, en este mundo, sabiendo que hay promesas eternas. Sé que en algún momento de su vida, este chico que no quiso aceptar un llamado en este momento, Dios va a salir al encuentro de él y lo va a convencer. Pero te cuento esto porque a nuestras vidas tiene que ser revelado que va a valer la pena dejarlo todo en este mundo, va a valer la pena todo lo que nos estamos esforzando, cada vez que oramos, cada vez que ayunamos, cada vez que buscamos al Señor, cada vez que renunciamos a muchos planes personales para ir en pos de Cristo. Va a valer la pena porque hay promesas y recompensas eternas, y cuando se cumpla ese día en que Jesús regrese a este mundo y todos nosotros seamos parte de un reino eterno, te aseguro que las promesas son inimaginables e innumerables. Entonces, en el versículo 18, Dios a través de Daniel está dando una promesa maravillosa, diciendo: y después de que todos estos imperios pasen, incluso el imperio del anticristo, Jesús va a venir a reinar y van a poseer el reino
los santos del Altísimo, todos los hijos de Dios, eternamente y para siempre. Dice el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras, espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, el cuerno pequeño, que tú y yo tenemos que tener claramente que siempre que se va a referir al cuerno pequeño es el anticristo, es este último emperador perverso. Y te decía que siempre que la Biblia nos habla de cuernos, costillas, son referencias a reinos, a reyes, a reinados. Muchas personas a lo largo de la historia han dicho que todo esto ya se cumplió, que el anticristo fue alguno de los emperadores griegos antiguos que hubo, Antíoco Epífanes, que tal vez el anticristo fue Napoleón, cualquiera de estos emperadores romanos. Muchos creen que que alguno de ellos fue el anticristo por el sufrimiento que tuvo el pueblo judío, la persecución que hubo, murieron muchos judíos, incluso el mismo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero quiero decirte que no puede ser ninguno de ellos el anticristo, porque Jesucristo en San Mateo 24 nos enseña que hasta en una última generación se iban a cumplir todas las cosas. Entonces, cuando nosotros estudiamos San Mateo 24, que también en el canal hay 3 videos donde estudiamos paso por paso esto, vemos que esta es la generación que está cumpliendo con todas las señales. Las generaciones antiguas no tenían la centralidad de todas estas señales, más de 25 señales que Jesucristo habló, y todas se están cumpliendo en esta generación. Israel ha sido clave en la historia, ver cómo el pueblo de Israel en el año 1948 volvió a constituirse como nación, como estado, como luego Jerusalén volvió a ser capital en el año 1967. Todo lo que se está cumpliendo, y tú y yo sabemos que Israel es clave en ver que esta es la última generación, el cumplimiento de las señales, y aprenderemos más sobre esto, pero ninguna otra generación ha vivido lo que en esta generación vivimos: el avance tecnológico, los conflictos raciales. Por un lado la sociedad están diciendo una cosa, por otro lado la sociedad están diciendo otra, los políticos dicen unas cosas, el racismo, las guerras, todo en ninguna otra generación ha cumplido y está cumpliendo lo que en esta generación se está cumpliendo. Es esta generación, amigos. Es esta generación la última, y el regreso de Jesucristo está viniendo y estamos aprendiendo y estamos esperanzados. La iglesia está creciendo. La parábola del trigo y la cizaña, donde la maldad está aumentando, pero también los hijos del reino están aumentando. Y en el fin del tiempo, cuando llega el fin del siglo, Jesucristo viene para apartar a unos y a otros. Entonces, esta generación es única, y todo esto que Daniel vio no se ha cumplido. Este anticristo del fin de la era no ha aparecido. Tiene que haber una restauración en Israel, tiene que haber un nuevo templo, un tratado de paz. El pueblo judío va a volver a ofrecer sacrificios. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo a detalles. Estos versículos no se han cumplido, y es fascinante ver que Dios nos ha dejado aquí la historia contada. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibirán el reino. También voy a hablarte en algún momento a través del canal de YouTube o en mis redes sociales. Vamos a aprender un poco lo que son posturas escatológicas. Hay un sector de la iglesia que cree que como iglesia no seremos parte de este último periodo de gran tribulación. Quiero decirte que esa teoría, esa escatología, esa creencia, de alguna forma hoy, ante la luz de la palabra de Dios, está en tela de juicio por un gran sector de la iglesia. Estamos profundizando en la palabra de Dios y no vemos un tan solo versículo en la Biblia que nos diga con claridad que el pueblo de Dios es arrebatado antes de un periodo de gran tribulación. El arrebatamiento es bíblico. Creemos en el arrebatamiento, creemos en que va a haber un rapto de la iglesia llevada al cielo, pero que sea antes de un periodo de tribulación
carece de contenido bíblico. De hecho, es más el contenido bíblico, las enseñanzas de Jesús, donde Él nos habla acerca de advertencias, de persecuciones, de sufrir por causa del reino. Amigo y amiga, lo he dicho una y otra vez, el cristianismo no es fácil. Gracias a Dios nosotros vivimos en una región del planeta donde podemos hacer todo esto con libertad, congregarnos, comprar Biblias. Pero hay sectores en el mundo, el cristianismo sufre persecución, no puedes ir a una plaza y predicar abiertamente, no puedes tener Biblias en tus casas. Hay persecución literal contra los cristianos. Hoy, quizás en este momento que tú y yo estamos viendo esto, hay personas que están muriendo por causa de la fe, pastores que están siendo ahorcados, asesinados, y es difícil, sobre todo en la región del Oriente. Tú puedes ver las noticias y son situaciones muy difíciles, pero aquí nos dice el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y todo eso lo vamos a ver aún más amplio en Apocalipsis. A veces queremos interpretar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Cuando la Biblia habla de que los santos van a recibir el reino, los santos de Dios van a tener recompensas, ahí sí nos involucramos. Pero cuando vemos que los santos van a entrar en una guerra contra la bestia, no, esos no somos nosotros. No podemos hacer eso con la palabra de Dios, hermano. No podemos tener temor y quedar excluidos de situaciones que la Biblia nos dice. Pienso yo, otras generaciones lo han vivido, otro grupo de cristianos lo han vivido. No nos vayamos muy atrás, vayámonos 80 años atrás en el calendario. Europa, las naciones de Europa, el mundo se enfrentó ante una guerra mundial, un dominio nazi. Hitler era un hombre loco que mataba personas, quería establecer una nueva raza, etcétera, etcétera. Y hay mucha información sobre eso que también aprenderemos en algún momento. Pero yo, en mis grupos de crecimiento, la abuela de uno de mis amigos, ella nos dice, sí, mi mamá pasó por estas cosas, ella vio todo esto. Hubo una generación, amigo y amiga, que pasó por estas situaciones. Y claro, nadie quiere pasar por estas situaciones, pero tenemos que tener la madurez y una forma objetiva de pensar que ninguno está exento. Tú y yo no estamos exentos de que haya una catástrofe nacional, de que haya un terremoto. En muchos países, México, Japón, vemos conmociones mundiales y todo eso está ocurriendo, pero lastimosamente a nosotros muchas veces se nos llena de un evangelio que va a favor de nosotros, un Dios que está obligado a bendecirnos, que no nos podemos enfermar. Amigo y amiga, la vida está llena de momentos buenos y momentos difíciles, y en los momentos adversos tenemos que tener una fe madura, una fe basada en la roca que es Cristo, y que venga lo que venga, tenemos que permanecer. Dice el versículo 22 que todo eso termina hasta que el Padre, el anciano de días, Jehová, envía el juicio y entrega el reino a los santos del Altísimo, y que ha llegado ese tiempo para que los santos reciban el reino y que Jesucristo regrese a la tierra. Versículo 23, ahora viene este ángel y le da la revelación y la interpretación a Daniel de qué es todo esto que él está viendo, y le dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, que aquí nos está hablando cómo ha venido una sucesión de todo lo que ha sido Roma. Y de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ok, en estos versículos nos está dando detalles el ángel a Daniel y a nosotros, Dios a nosotros a través de su palabra, de cómo va a funcionar un poco el imperio del anticristo. Tú y yo, hermano y hermana, no tenemos que enfocarnos en quién va a ser el anticristo. Y hay gente que se desvía, más allá de poner la mirada en Jesús, de fascinarse por Jesús, de prepararse para el regreso de Jesús. Estamos más interesados
en quién va a ser o cuándo va a ser el día y la hora. Y esas cosas claramente la Biblia no las dice. No sabemos quién va a ser. No tenemos que dejar que nuestro corazón se vaya tras esas cosas, pero sí ver un poco cómo va a operar su imperio, y eso lo vamos a ver aún más claro en lo que va a venir del libro en Apocalipsis, que este emperador perverso, el anticristo, va a venir con engaño, se va a hacer pasar como un falso Mesías, va a engañar a las naciones, sobre todo al pueblo judío, haciéndose pasar como Jesús. Todos esos detalles los veremos, pero dice que él hablará palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis dice que blasfema contra el nombre de Dios, contra los santos, que los va a quebrantar, va a pensar en cambiar los tiempos, las leyes. Más adelante, aquí mismo en Daniel 11, dice que quizás va a querer establecer una nueva religión, va a querer establecer un dominio económico, un dominio y un gobierno mundial para que todos vayan pues de él, adoren a la bestia. Lo aprenderemos en Apocalipsis que el que no acepte sus términos, la marca de la bestia, no va a poder comprar, vender, etcétera. Entonces este hombre perverso va a querer cambiar todas las cosas, todas las leyes, en pos de lo que va a ser su gobierno, y dice que eso va a ser durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta expresión tiempo, tiempos y medio tiempo a lo largo de todo el libro de Daniel, del libro de Apocalipsis, lo iremos viendo. Siempre que nosotros veamos 1260 días, 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo, es la misma referencia a un periodo de 3 años y medio. Es el último periodo que este anticristo, este gobernador eh, perverso satánico va a gobernar en el mundo. La Segunda Guerra Mundial duró aproximadamente 6 años, desde el año 1939 hasta 1945. Ese fue el periodo que Hitler dominó en Europa, en el mundo, y todos los ejércitos estaban a favor de él. Él tenía toda potencia, economía, eh, todas las armas, etcétera. Y fueron 6 años muy difíciles. Ahora, el imperio y el anticristo va a ser un periodo más corto, pero va a ser más difícil, y vamos a ver cómo van a haber escenarios bastante difíciles, pero en medio de todo eso vamos a también aprender que es Dios que está en control de la historia y que todo va a avanzar para que el reino de Jesucristo venga, para que Jesucristo venga. La venida de Jesucristo, amigos, está simbolizada con dos cosas. Está simbolizada con el día de una boda y está simbolizada con el nacimiento de un nuevo ser. Eh, Cuando una pareja se va a casar, tienen un día de una boda, nos vamos a casar el otro año, nos vamos a casar dentro de un par de meses. Hay preparativos para ese día. Y cuando van a ser un nuevo bebé, cuando un nuevo niño o niña va a venir a este mundo, la madre entra en un periodo de gestación de 9 meses. Los días antes a que el bebé nazca son los momentos más difíciles para una madre. Comienzan las contracciones, los dolores son aún más fuertes. La madre tiene que pujar, las madres ponen aún su vida en ese momento. Hay muchos casos lamentables de madres que han perdido su vida cuando dan a luz a un niño. Es un momento muy difícil para las mujeres, pero cuando el bebé nace, se olvidan de todo, todos los dolores se han terminado, y la alegría de ver a este nuevo ser es inigualable. Yo te aseguro, hermano, que no importa lo que pase, pero nosotros con los ojos puestos en el día en que Jesús aparezca en las nubes, no va a importar lo que haya pasado en esta tierra. Entonces no importa lo que vaya a pasar, todo va a ir en orden y dentro de un plan que Dios también va a permitir para que Jesucristo regrese, y todo eso lo aprenderemos poco a poco. Entonces luego dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a la bestia, al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Estas promesas son maravillosas, cuyo reino es
reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de las palabras de lo que le estaba explicando este ángel a Daniel. Y dice, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ok, amigos, acá terminamos el capítulo número 7. Iremos el otro sábado al capítulo 8. Vamos a ir viendo cómo nos da más detalles de estos imperios, más detalles de estas visiones, más detalles del cumplimiento de los últimos tiempos. Me gustaría que en el transcurso de esta semana tú pudieras tomar un tiempo para leer el Salmo 37. Vas a ver cómo el Salmo 37 está cargado de promesas para los humildes, para los santos, para los que obedecen al Señor, cómo el Señor va a dar el reino y la tierra para que sea heredado por nosotros, sus hijos. Entonces, gracias por estar. Dios te bendiga. Comparte esto con alguien que quiera aprender, que pueda llegar este mensaje a muchos, que muchos de nosotros podamos fascinarnos por el corazón del Señor, por amar su regreso. También lo he dicho videos atrás, lo importante quizás no es tanto el conocimiento, saberse todo esto, eso es imposible, nadie lo va a saber todo, nadie sabe todo, ni el más teólogo de los teólogos conoce todas las cosas, solo el Señor, pero lo importante sí es que nos enamoremos de Jesús, de su regreso, que estemos con corazones preparados para ese día, con vasijas llenas para ese día, que nuestras vidas estén llenas de la presencia del Señor y que así podamos estar listos para ese día. Dios te bendiga, nos vemos el siguiente sábado.